sea traumático, porque si es seca la boca, pues no podría pasar con gran facilidad el vuelo alimenticio. Allá nomás se toca. ¿Algo más? Porque lo que va a hacer la saliva va a humedecer lo que es nuestros alimentos para ayudarnos a formar primeramente lo que es el bolo alimenticio. Además de que estas salivas suelen tener enzimas como la amilasa que nos van a ayudar, por ejemplo, en la digestión de los carbohidratos a nivel de la boca. Además de que también estas enzimas nos van a ayudar tanto en la protección de lo que es nuestra cavidad oral, así que también nos ayudaría un poco en la defensa de nuestra cavidad oral. Ya. ¿Alguien más quiere aumentar algo más de lo que ha dicho? Me hacen acordar al final. Así es, ¿ya? Es muy importante la saliva en la cavidad oral. Una, como han dicho los compañeros, hace que humedezca el bolo alimenticio para que el bolo alimenticio resbale y pase rápidamente al estómago. El otro es que la saliva tiene anticuerpos. ¿Ya? Tiene anticuerpos y por lo tanto también es un medio de protección. Lo otro es que la saliva también pues, tiene una capacidad llamada capacidad buffer. ¿Qué consiste la capacidad? Regular el equilibrio Regulariza el esmalte dental. Nosotros mientras comemos no se da ese proceso de ácido, pero después que comemos viene la pH, bueno. Por eso es bueno que ustedes solamente coman 3 veces al día para que entre ese espacio entre comidas se produzca el proceso buffer y se remineralice. Si están comiendo todo el día, así coman un pan, así coman un pan por ahí, lo siguen comiendo, no, la salida no va a producir ese proceso buffer que remineraliza el esmalte de sí. ¿Qué otra función tiene? Pues es la de proteger los tejidos, ¿no? Porque es un epitelio húmedo, pues si fuera un epitelio seco, las células de la mucosa oral inmediatamente morirían y se producían laceraciones en la cavidad oral. ¿Qué otra cosa más tiene la saliva? Pasa rápido. ¿Alguien más dijo otra cosa más interesante? ¿De la amilasa? De la amilasa, ¿no? Es una enzima, mayormente como la tialina, que digiere también o desdobla los carbohidratos a la hora de nosotros comer. Miren lo importante que es la saliva dentro de nuestra cavidad. Muchas veces hay inclusive trastornos de las glándulas salivales que evitan que esa saliva salga a la cavidad oral, ¿no? Y nos produzca una patología que se llama la celostomía. La celostomía pues, hace que la cavidad se seca y se esté más propenso los dientes a cáliz y los tejidos a ser lesionados. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo la importancia de la glándula salival, vamos a empezar con el primer tema, que es la formación de la faringe. Nosotros ya habíamos visto más anteriormente, cuando hablamos de la cavidad oral, habíamos visto que la parte anterior de la faringe también formaba pues, esta porción posterior de la cavidad oral. Por lo tanto, la faringe tiene una porción anterior de origen ectodérmico, ¿no? Que es a partir del esófago, y otra porción posterior que ya es el intestino primitivo, ¿no? Ya como lo hemos visto, acá no funciona el término. No es empleado para el perfil de arriba. Bueno, entonces tiene doble origen la faringe, ¿no? La parte anterior es ectodérmica y la parte posterior que es el intestino primitivo endodérmico. Acá lo podemos ver. Esta faringe, pues, entonces el piso de la faringe, normalmente está revestido por el ectodermo, la parte superficial, y el resto es endodermo. Aunque también hay tejido muscular dentro de esa faringe que también es de origen mesodérmico.
Normalmente son de 2 hojas primitivas, endodérmico y ectodérmico. ¿Qué forma tiene la faringe? Tiene la forma de un embudo, ¿no? Cuando ustedes, un embudo. Su parte anterior se continúa hacia abajo con el esófago. Parte de abajo y arriba. Es el esófago, tiene una longitud más o menos de 13 a 16 centímetros y su diámetro transversal es a lo ancho 4 centímetros. En la parte más ancha es acá y 2 centímetros en la parte más caudal. Y entre la parte anterior y posterior hay una separación más o menos de 2 a 3 centímetros. Y pues ese espacio que ven ustedes ahí permite pues el flujo del aire que entra a través de las fosas nasales. Acá vemos también todo esto en la faringe. Esta parte de acá pues está centrada más o menos en la base del cráneo, en su parte más superior, ¿no? Y en su parte central es un tracto fibroso, como es la tejido fibroso blanco que usted pasa rápido. Y se llama la parte de colección. Y en el extremo inferior se relaciona con la sexta vértebra, ¿no? Vértebra. A ver, que me salí. Está adelantado. Estamos acá. Sexta vértebra, ¿no? Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, disculpen. Acá hay 2, creo. 1, 2, 3, 4, 5. No se ve bien, pero acá hay división de las vértebras. Más o menos en la sexta vértebra es donde se encuentra el extremo inferior de esta vértebra cervical y su cara anterior con la parte posterior del cartílago cricoides. Este es el cartílago cricoides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. Esta vértebra y acá el cartílago cricoides. Esa es la ubicación de la faringe. Tiene doble epitelio, ¿no? La faringe, porque sabemos que hay una parte, la faringe se divide en rinofaringe o nasofaringe y la otra que es la orofaringe o hipofaringe. La rinofaringe tiene un epitelio estratificado cilíndrico ciliado o pseudoestratificado cilíndrico ciliado, mientras que la orofaringe tiene un epitelio pavimentoso estratificado. Sabemos cuando es pavimentoso es estratificado plano, ¿no? A eso le llaman pavimentoso. Vamos a ver la primera parte, que es la rinofaringe, la parte más cefálica. Hacia la parte superior va a estar formada por unos folículos, que es la amígdala de la faringe. Hacia la parte anterior, la parte de acá, pues no existe porque es una zona hueca donde pasa el aire. Hacia su parte inferior tenemos acá el velo del paladar, la parte más posterior del paladar blando. Hacia la parte posterior está formada una curva cóncava hacia adelante y hacia las partes laterales aparecen orificios faríngeos, ¿no? Donde pues entra la trompa de Eustaquio, por detrás de esta está la fosita de Rosenberg, esta es la fosita. Esta fosita de Rosenberg es importante pues porque ahí le va a dar espacio a la trompa de Falopio, ¿no? La trompa de Falopio es un conducto que conecta las fosas nasales con la faringe. Entonces, cuando comienza a hacer sustitución la faringe, es decir, comienza la faringe como una caja de resonancia. Cuando las cuerdas vocales comienzan a trabajar, pues esta faringe en esta fosa de Rosenberg es una caja de resonancia y permite modular la voz, ¿no?, de la persona. Pero también acá esta fosa de Rosenberg es una zona peligrosa que mayormente cuando hay crecimientos de células anormales se producen tumores cancerígenos en esta fosa de Rosenberg.
Müller. Entramos al orofaringe, que es la parte de acá. Está limitada hacia arriba por el velo del paladar. El velo del paladar comunica por delante con la boca a través del istmo de la fauces, y toda la parte de adelante es el istmo de la fauces, la parte más posterior de la cavidad oral. En la parte anterior tiene el velo del paladar y las amígdalas palatinas. Más o menos en esta zona no se ve muy bien ahí con este grupo. Hacia abajo tiene un plano horizontal trazado a través del cuerpo del hueso yoides. El hueso yoides está acá. Se concentra cuando. Este es el hueso yoides. La superficie posterior presenta una serie de relieves formados por numerosos folículos linfoideos. Aquí hay una cadena de folículos linfoideos, que vamos a ver más adelante, encargados pues de producir los anticuerpos en esa zona. En las paredes laterales están producidas a dos canales que ocupan los ángulos laterales de la faringe, los canales diferenciales. Estos son los límites de la orofaringe, que es la porción más anterior de la faringe. Vamos a ver cuáles son las funciones de la faringe, ¿no? Actúa como una solicitada aerodigestión, participa en la respiración, en la deglución, en la fonación y en la parte inmunológica. Vamos a ver nosotros cada una de estas funciones. En cuanto a la respiratoria, se va a conducir el aire humidificado y purificado. ¿Qué quiere decir? El aire no puede entrar a la faringe, me concentra bastante poquito. Y ya les he dicho, después los 5 minutos por gusto que toquen, porque yo ya no le voy a interrumpir la clase. Nosotros cuando respiramos, ¿ya? Entra un aire frío, y ese aire frío no puede pasar a la laringe de esa manera. Tiene que pasar realmente por la faringe, que es la que va a calentar ese aire frío, lo va a calentar. Y recién ese aire calentado entra a la laringe. No solamente lo calienta, sino también lo humedece. Esa es la función respiratoria que hace la faringe. La función deglutoria lo hace en 3 tipos. Primero, la parte bucal, que es una función voluntaria, es la masticación, cuando masticamos nuestro alimento, y termina con la formación de bolo alimenticio, que es empujado al dorso de la lengua hacia la orofaringe. Es la primera función que hace llevarlo el bolo alimenticio hacia la orofaringe. La segunda función, que ya es una función involuntaria, acá ya no obedece a nosotros, lo hace solo en el organismo, un acto reflejo que envía el contenido al esófago, el bolo alimenticio lo envía al esófago por movimientos de pistón y constricción. Los que saben algo de mecánica saben lo que hace un pistón en los carros, ¿no? ¿Sí? Se eyecta y hace lleve una fuerza hacia adelante, igual hace que el bolo alimenticio lo inyecte y se vaya hacia el esófago. Es el movimiento de pistón y constricción. Y la última función, que es la esofágica, también es involuntaria, es una progresión del bolo al esófago que lleva ya el bolo ya no es solo al esófago, sino del esófago al estómago. También eso nosotros no lo mandamos solito para hacer el alimento, pues es involuntario. En cuanto a la función fundatoria, ¿quién hace la fundación? La hace la faringe, que es la caja de resonancia, la boca por donde sale, los senos paranasales. Todos estos 3 elementos van a formar el timbre de la voz, que puede ser diferente en cada persona. El tono de la voz, ¿quién lo va a hacer? Son las cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales que van a estar dentro de lo que es el cartílago psicoide. Entonces, de acuerdo a estos elementos puede salir la intensidad o fuerza de la voz, ¿no? De acuerdo a la cantidad de oxígeno que podemos tratar nosotros por las fosas nasales, puede salir la intensidad de la voz. Pero cuando dicen tiene buena caja, dicen, ¿no? Parece que los sentimientos de los pulmones, por eso que su voz es fuerte.
más oxígeno tiene, o captemos más oxígeno por las fosas nasales, nuestra voz será más intensa. Pero hay algunas alteraciones que modifican este sonido de la voz. Por ejemplo, la rinofaringe. Cuando la rinofaringe es ocupada, dice la voz, sale como una nariz tapada, eso se llama rinolalia, una rinolalia cerrada. No sé si ustedes una vez se han tapado la nariz y comienzan a hablar, sale la voz rasgosa. ¿Por qué? Porque está ocupado el rinofaringe. Mayormente cuando estamos constipados, ¿no? Estamos constipados, estamos llenos de mucosidad, sale esa voz así rasgosa. También cuando hay una fisura palatina, ¿sí? Hay una comunicación bucosinosal, ahí también la voz no nos va a salir bien. Ustedes han escuchado a personas que padecen de esto, de fisura palatina, su voz sale pues media un poco alterada, ¿no? Sale una mayor emisión, es decir, como pierde aire, de repente la voz es un poco más fuerte en las personas que sufren de fisura palatina. Y cuando la orofaringe o hipofaringe también está ocupada, ¿no? También sale una voz media gangosa, se le llama una voz gutural. Cuando hablan de eso, las personas que eran así medio gangosas porque tienen un problema de la orofaringe. Como ven ustedes, la función fonatoria pues, está dada a nivel de la faringe. Inclusive también cuando uno grita mucho, ¿no? Y al día siguiente ya no tiene voz, eso se le llama la disfonía, que es una pérdida normal del timbre de voz por malos hábitos del uso vocal. Cuando gritamos, cuando nos exigimos mucho, ya nos llega esa disfonía. Otra función es la función inmunológica de la faringe. Aquí en la faringe se forma el conocido anillo linfático de Waldeyer. Un anillo linfático pues, que está en toda la faringe, todo esto. Todas estas estructuras que ven de colores son órganos linfáticos. Es un conglomerado de folículos linfáticos dispuestos en forma circular que presentan en las tres regiones de la faringe, tanto en la nasofaringe, en la orofaringe, como en la laringofaringe. ¿Cuáles son o quiénes componen este anillo de Waldeyer? Pero componen primeramente las amígdalas faringeas, la parte más hepática, que algunos le llaman el órgano de Lusca. Un doctor dice el órgano de Lusca. El otro es la amígdala tubárica, que están a ambos lados. También lo conoce como el órgano de Kerrach. Luego tienen las amígdalas linguales, que normalmente están en el dorso de la lengua. Y por último tenemos las amígdalas palatinas, que ya sabemos que están en su cavidad, ¿no? Llamadas tónsilas. Están alojados entre el velo del paladar, entre los pilares del velo del paladar, en la parte posterior, ¿cierto? Entonces, esas cuatro órganos faríngicos es lo que conforma pues, el anillo linfático de Waldeyer. Por eso cuando uno en la cavidad oral tiene algún tipo de infección, estos son los primeros órganos linfáticos que salen a responder ese infarto, ¿no? Ustedes van a hacer bastante diagnósticos, ¿no? Cuando vean las amígdalas palatinas acá inflamadas, al tacto se notan las bolitas ahí. Entonces ya tienen que estar pensando que hay una infección a nivel de la cavidad oral o a nivel de la faringe. Bueno, si recordamos la faringe en su formación, acuérdense, hizo la faringe cuarta semana, teníamos las bolsas faringeas, 5 bolsas faringeas, y a partir de estas bolsas faringeas pues también se formaban estos órganos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, a partir de la segunda bolsa faríngea se formaban las amígdalas palatinas. Y esta porción de la bolsa no desaparece, en la parte más interna, es lo que forma la fosa tonsilar, que es donde se va a
ocupar pues la amígdala palatina. Luego, en la tercera bolsa faríngea, ya se va a formar dos órganos, ¿no? Las glándulas paratiroideas inferiores y el timo. Ya sabíamos que eran primero las inferiores, porque cuando ya el timo crece, las inferiores pasan para este lado y las superiores pasan hacia arriba. Entonces, eso también ya lo habíamos visto. Entonces, de ahí se van a formar estas glándulas paratiroideas inferiores y el timo. Y en la cuarta bolsa faríngea se formaban las glándulas paratiroideas superiores, que se van a quedar arriba, ¿no? Que se van a ubicar en la parte dorsal de la tiroides, ¿no? De la glándula tiroides hasta las glándulas palatinas superiores e inferiores. Y en la cuarta y última quinta bolsa faríngea se forman los últimos cuerpos branquiales, ¿no? Los últimos cuerpos branquiales, pues que son células que están incluidas dentro de lo que es la tiroides. Ustedes saben que ya la tiroides es un órgano que nos dota de calcio. Porque ahí van a estar unas células llamadas parafoliculares o células que secretan la calcitonina, hormona que interviene pues, en la regulación del calcio. Personas que sufren de hipotiroidismo tienen problemas, o hipertiroidismo tienen problemas con la formación o la donación de calcio en nuestro organismo. Eso por esa glándula tiroides que se está formando pues, a partir de la cuarta bolsa faríngea, la cuarta bolsa faríngea y las células que están dentro de la glándula tiroides, llamadas las células parafoliculares que producen la calcitonina, se forman en la quinta bolsa faríngea. Acuérdense bien eso, porque puede ser preguntas, ¿no? ¿De qué bolsa faríngea se formó la hormona que regula el calcio? La quinta bolsa faríngea. Terminamos la faringe, entramos a lo que es la laringe. La laringe sí es el órgano de fonación y respiración. ¿Dónde se va a ubicar? En la línea media del cuello. La línea media del cuello. Se abre por un orificio que es el orificio laringo-faríngeo. Un orificio inferior hacia la tráquea. Es decir, hacia la parte superior. Primero está la faringe, luego la laringe y ahí sigue la tráquea. La laringe pues es un órgano cartilaginoso. Todo esto es la laringe, que es, pues, son cartílagos que están articulados, ¿no? Todo su esqueleto o exoesqueleto de la laringe son cartílagos. Y está tapizado pues, por músculos, ligamentos, fascias, ¿no? Y una mucosa que va a delimitar la luz de la laringe, que es la parte central. Acá están todos los cartílagos que van a estar articulados y forman la laringe. El más grande es el cartílago tiroides, vamos acá, el amarillo. Luego le sigue el cartílago aritenoides, que está acá abajo. Luego tenemos el cartílago epiglótico, está en la parte superior, morado. Y luego tenemos estos dos cartílagos pequeños, que son los corniculados y los cuneiformes. Todos ellos se juntan, se articulan, forman lo que es la laringe. A los corniculados también se le conoce como el de Whisper o de Santorini. ¿Qué mucosa presenta la laringe? Tiene un epitelio cilíndrico ciliado, como el epitelio de tráquea que han visto ustedes en histología. Cilíndrico ciliado en la parte del vestíbulo y en la región infraglótica. Pero dentro ya de lo que es la laringe, pues vamos a encontrar lo que conocemos como las cuerdas vocales. Poseen un epitelio pavimentoso estratificado o estratificado plano, no queratinizado, a eso se llaman pavimentoso. Entonces, el epitelio de la laringe es uno y el epitelio de las cuerdas vocales es otro. Son dos epitelios diferentes. Y las glándulas también tienen tejidos glandulares. Esta laringe, pues, normalmente es de tipo mucoso. Puede ser que hay glándulas serosas, mucosas y mixtas. Y estos de la laringe son de tipo mucoso, excepto a nivel de las cuerdas vocales. Ahí sí
Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver cómo se forma la laringe. Acuérdense que esto que era el intestino primitivo, esto de amarillo, en la parte más anterior del intestino primitivo, pues hay una evaginación ventral, como vemos puede ser este, que crece hacia un costado, ¿no? La parte ventral del intestino, ¿no? Y se forma pues lo que se conoce el esbozo laringotraqueal, será el esbozo laringotraqueal, que al final se va a dividir en laringe y en tráquea. Ahí está la tráquea. Pero en un inicio es la laringe. Y la parte más superior de ese esbozo laringotraqueal forma la laringe, y la parte más posterior o más caudal forma la tráquea. ¿Cuándo se da ese crecimiento, esa formación de la laringe? A nivel de la tercera semana. Veamos también que en la parte ventrocaudal del intestino anterior se aprecia una hendidura que es central a la laringe. Y entre el tercer y cuarto arco había un orificio que era el orificio laríngeo. Esto es la entrada de ahí, a partir de ahí se va a formar la laringe. Primero, este agujero va a estar obturado con un tapón mesenquimatoso, luego este tapón mesenquimatoso se reabsorbe, ¿no? Y da lugar a la luz, y es donde van a migrar todos los elementos pues, de este aparato bronquial. Vamos a ver ahora el desarrollo de la tiroides, ¿no? Toda esta glándula que ven ustedes acá de rojo, en la glándula tiroides, está casi pegada a lo que es la laringe. ¿Dónde se inicia el desarrollo de la tiroides? Acuérdense, había un agujerito, que era el agujero ciego, ¿no? Que se encontraba en el vértice de la vena lingual, en la parte donde dividía la creación de todos los anteriores de la lengua. Ahí, a partir de ese agujero ciego, que lo vemos acá, pues comienza el primordio tiroideo, que se llama primordio tiroideo, y comienza pues a crecer, ¿no? Como vemos acá, hay un conducto primero. ¿El conducto cómo se llamaba? El conducto tirogloso, ¿no? Este conducto tirogloso, en su parte más distal, ¿no? Se va a proliferar, ¿no? Las células y va a formar lo que es la glándula tiroides. Lo vemos acá y acá lo vemos en posición definitiva. Esta glándula tiroides pues, es una glándula de tipo endocrina, más o menos se forma a las 24 horas de que se produjo esta invaginación en el agujero ciego, que es el tumor tiroideo, en la cual pues, va a descender a través del cuello, que va a ser su posición de cirugía, más o menos en esta zona. El cuello, ahí va a estar la glándula tiroides. Muy bien, terminamos con faringe, laringe y entramos a lo que más nos interesa, que son las glándulas salivales. Hay tipos de glándulas salivales mayores, ¿no? Y tipos de glándulas salivales menores. Entre las mayores, que son las más conocidas, tenemos a la parótida, que es esta que ustedes acá, ¿no? La submaxilar, que es esta de acá, y la sublingual, que es la de son las tres glándulas mayores que encontramos o que van a drenar su secreción hacia la cavidad bucal. Casi todas estas glándulas tienen la misma forma de cómo se forman. Vamos a ver. Más o menos a partir del segundo mes, ¿no? Es un engrosamiento epitelial, ¿no? De la epitelio bucal, porque estas glándulas están dentro de la cavidad oral. Entonces, ese epitelio bucal, justamente en la zona donde se va a formar la glándula, hay un crecimiento, como vemos ahí, de color verde, ¿no? Un engrosamiento epitelial, ¿no? Que luego esto va a crecer, ¿no? Y va a formar un conducto. Vemos acá, ¿no? Forma un conducto y su parte más distal se va a ramificar. Esto por una muerte celular en células centrales
la parte más larga de esta glándula toma el nombre del conducto excretor. Y la parte más distal que vemos acá tiene la forma de. Es hueco, pues, ¿no? Porque es escritor. Se puede decir de lo que da aire, ¿cómo se llama? Cuando tienen usted calor, tiene una forma de abanico, ¿no? Una forma de abanico es el conducto secretor, donde van a estar las células acinosas llamadas adenomas que van a producir pues la saliva. Entonces todo esto pues se forma a partir del segundo mes. Acá vemos el engrosamiento epitelial, luego vemos este conducto, ¿no? Largo, y esta es la porción secretora. El conducto excretor y la porción secretora. Acá ya lo vemos, la porción secretora que va a formar células acinosas que van a formar grupos, ¿no? Lóbulos y lobulillos que se van a conectar con muchos conductos pequeños para luego todo llenar un conducto mayor. Cada glándula mayor tiene también sus conductos mayores. Todo, ya sabemos que tanto el conducto excretor como el adenómero o conducto secretor se le conoce con el nombre de parénquima, ¿cierto? Mientras que todo este tejido conectivo que está alrededor de la glándula, que lo encapsula, se le denomina estroma. El parénquima ya lo hemos visto en una clase anterior, dependiendo si es parótida o glándula maxilar sublingual, puede ser de origen cámara parótida, de origen ecodérmico su parénquima, mientras que en la glándula submaxilar sublingual su origen del parénquima es endógeno. Pero su cápsula que lo rodea de ambas, de estas tres glándulas, el estroma, sí es de origen mesodérmico. Eso es lo que les decía, ¿no? El parénquima de la glándula parótida es de origen exodérmico, mientras que el parénquima de la glándula submaxilar sublingual es de origen endodérmico. Y el mesodermo que rodea todo, pues sí, es de origen mesodérmico. O sea, los acinos que se ubican al extremo final de la ramificación, sus células se pueden diferenciar en tres tipos, ¿no? Estos son los tres tipos, ya lo ven ustedes. Acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. ¿Dónde era blanco? Estos acinos mixtos se le llama así porque la mayor parte de estos acinos mucosos tiene una semiluna de Llanoso. semiluna llanosi, ¿no? Que es de tipo seroso. Por eso se le conoce como acino mixto. Son los tres tipos de acinos que tienen estas glándulas salivales. Ahora vamos a ver cuáles de ellas son serosas, cuáles de ellas son mucosas, cuáles de ellas son de tipo mixto. Acá vamos a ver. La parótida mayormente es serosa, ¿ya? Mientras que la submaxilar y sublingual son mixtas. La submaxilar es una glándula mixta que tiene acinos serosos y mucosos, pero con predominio de serosos. Mientras que la sublingual también es mixta, pero tiene predominio mucoso. Es decir, dentro de estas glándulas también encontramos, aparte de los serosos mucosos, también estos mixtos. Ahora, acá también algunas investigaciones que se han hecho sobre la formación de las glándulas salivales, pues han visto que necesariamente para la formación de las glándulas salivales tiene que existir el epitelio de la zona, ¿no? El epitelio bucal, porque han llevado ese tejido mesodérmico que normalmente es alrededor de ese tejido mesodérmico que se forman estas glándulas, los han querido llevar a otra zona del tejido, del organismo, a ver si también forman glándulas, y se ha dicho que no. Pero si va ese tejido mesodérmico acompañado del epitelio de la zona, sí forma la glándula. Son investigaciones que se han hecho y nos certifican que mientras
no existe ese epitelio, que es de esa zona donde normalmente se tiene que formar la glándula, ¿no? Entonces no se forman glándulas si no hay ese epitelio. Tiene que existir obligatoriamente ese epitelio. Hablemos de la glándula parótida. ¿Cuándo se inicia la formación de la glándula parótida? En la 6ª semana de vida intrauterina, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Con una proliferación del epitelio ectodérmico, ¿no? Normalmente se ubica a nivel del surco vestibular. El surco vestibular es ese tejido que está entre la mejilla y la encía. ¿A nivel de dónde? A nivel de la segunda molar superior permanente. Esa es la zona donde se inicia su formación y también es la zona por donde baja su conducto secretor o va a desembocar su conducto secretor. En este caso, su conducto secretor mayor se denomina conducto de Stenn. Entonces, por una proliferación celular, como vemos en la parte de arriba, primero se forma como un brote de ósea larga, forma el conducto. Sabemos que por parte celular de ósea central se forma el conducto secretor y también la parte distal de este crecimiento se ramifica en forma de abanico para formar pues, el conducto secretor o llamado adeno. Más o menos en qué zona se produce eso. Se produce un cordón macizo que se introduce en el mesodermo subyacente por fuera del cartílago de Meckel. Aquí vamos a ver más adelante o en las clases de la noche que vamos a hacer cómo en esta zona de acá hay un cartílago llamado el cartílago de Meckel importante porque a través de ese cartílago, la presencia de cartílago también se va a producir parte del maxilar inferior. En esta región se ramifica y forma los acinos, como les digo, de tipo seroso. Totalmente es secreción serosa la glándula parótida. Si ustedes abren su boca, buscan la primera molar permanente con un algodoncito secamente esa parte de la mucosa donde está el molar, vamos a ver que en unos segundos comienza a gotear gotitas. Eso es la desembocadura del conducto de Steno que está segregando pues estas saliva de tipo seroso a nivel de la salida del conducto de Steno. Pasamos a la glándula submaxilar, que es esta la que ven ustedes acá. La glándula submaxilar, pues se inicia también en la 6ª semana, igual que la anterior de vida intrauterina, también igual con una proliferación celular localizada ya no a nivel de la primera molar permanente, sino a nivel del surco perilingual, ¿no? Es decir, aquí alrededor de la lengua hay un surquito, se le baja la lengua, hay un surco, ahí comienza esta proliferación celular, ¿no? Y va a crecer como un cordón macizo que se introduce en el mesodermo subyacente, pasando por el ganglio submaxilar, y hay un ganglio también. Y en esta zona pues, se forman los acinos mixtos con predominio seroso. Yo les he dicho que la submaxilar es una glándula mixta, pero con predominio de acinos serosos. ¿Cuál es su conducto de secreción mayor? Es el conducto de Ward. Ahí es el que va a lubricar gran parte del tejido del piso de la boca. La glándula submaxilar. Y la glándula sublingual ya esta crece ya no en la 6ª, sino crece en la 8ª semana de vida intrauterina. Igual en el mismo proceso de formación, la proliferación celular, pero esto también se va a dar en la parte anterior del surco perilingual. En la anterior es la parte posterior del surco perilingual y esta sublingual en la parte anterior del surco perilingual. Como ven ustedes, presentan muchos conductillos pequeños, pero el conducto mayor que ven ustedes acá se va a denominar el conducto de Bartolini. Conducto de Bartolini, que es el que va a permitir la salida de la secreción también a nivel del piso de la boca. En la glándula sublingual, ya habíamos dicho, es una glándula mixta, pero con predominio de acinos mucosos.
Ya hablamos de las glándulas mayores, ahora vamos a hablar de las glándulas menores. ¿Okay? Por todas las zonas de la alveolar vamos a encontrar glándulas menores. La primera, estas glándulas se desarrollan en el lugar donde se secretan sus productos y se inician sus servosos más o menos ya no ni en la sexta ni en la octava, sino en el tercer mes de vida intrauterina. Y después de que ya se han formado las glándulas mayores, se forman estas glándulas menores. La primera glándula la encontramos en la lengua, ¿no? Y es la glándula de von Ebner. Acuérdense, estas glándulas de von Ebner que se encuentran en el fondo del surco circunvalador. Esta es la papila calciforme, surco circunvalador. Estas eran las glándulas de von Ebner, que como les explicaba esa vez, sirven para que hacer una autolimpieza del surco circunvalador, porque en esa zona se retiene alimentos. Esa es la glándula de von Ebner. La otra es la glándula de Weber, que se ubica en la zona media de la lengua, en esta zona de acá. Tiene de tipo mucoso, que son llamadas glándulas linguales medias. Es decir, pueden nombrarlas como glándulas linguales medias de la lengua o simplemente glándulas de Weber. Me había olvidado hasta las de von Ebner son de tipo seroso, mientras que las de Weber son de tipo mucoso. Y por último tenemos las glándulas menores de Neuenbladin, que se ubican en la zona anterior de la lengua. En esta zona pues tiene ácidos mucosos y son llamados también glándulas linguales anteriores. No, eso no es. ¿Fija? Ahí son las de Glandi y las de allá son las de Weber. Arriba está también su nombre. Esta es la de Neuenbladin. Ajá. Sí, y esta es en la parte media de esa la de Weber. No tan con el nombre, pero sí en esta zona. ¿Ya? Aquí La no de he puesto la de Weber casi en la parte anterior, pero la de Weber está en la parte media. ¿Ya? Y un color bastante claro. Muy bien, son algunas de las glándulas menores, pero hay más glándulas menores todavía. ¿No? Por ejemplo, tenemos las glándulas labiales. Esas se encuentran en la cara interna de los labios. Si ustedes levantan su labio y pasan con su dedo toda la mucosa que está ahí en el surco labial, van a sentir como unos granitos ahí. Esos granitos pues, son estas glándulas labiales. Están ubicadas en el tejido conjuntivo subyacente de la mucosa oral, del labio superior e inferior. Están constituidos por numerosos túmulos acinales que vierten su secreción hacia pequeños y cortos cordones. Sus conductos secretores son pequeñísimos, casi el conducto secretor está casi en la misma zona del conducto secretor. La presencia le da un aspecto granular a la superficie de la mucosa labial. Justamente cuando hay obstrucción de estas glándulas, no sé si a alguien ha pasado eso, salen con unas ampollitas, unas bolitas ahí. Esa es una lesión que vamos a ver más adelante cómo se llama, y justamente por la obstrucción de estas glándulas labiales. Tenemos las glándulas penianas, ¿no? Llamadas también bucales o vestibulares. En el fondo del surco vestibular, ahí se forman estas glándulas penianas. Se caracterizan por ser masas de ácidos mucosos, serosos o mixtos, tiene de los tres tipos, y por no poseer cápsula propia, por lo que el tejido conectivo funciona como una envoltura muy fina. Es decir, estas glándulas penianas, a diferencia de las otras, no tiene estrobo, ¿ya? No tiene cápsula de tejido conectivo que lo rodee. De frente, pues, su producto de secreción pues, sale directamente hacia la cavidad bucal. Los conductos secretores poseen una luz amplia y están revestidos. Los otros que no tienen, que sí tienen. Tienen conductos secretores que poseen una luz amplia y están revestidos por el epitelio pseudoestratificado. Es decir, el epitelio del conducto secretor
es micelio pseudoestratificado. Si tienen contexto, todo lo que no tienen es cápsula. Tienen cápsula miembro. Luego tenemos las glándulas palatinas, que normalmente están en toda la superficie del paladar. Podemos encontrar tanto en el paladar duro como en el paladar blando, en la ula, en el repliegue glosofaríngeo, que es el repliegue glosofaríngeo, menos en la zona media. En la zona anterior y media del rafe carece de estas glándulas salivales. Se localizan en las regiones laterales y zona posterior de la rueda palatina. Los cóndulos receptores de estas pequeñas glándulas se abren a cada lado del rafe palatino. Es el rafe palatino, cada lado se abre. Son las que permiten pues, que el paladar esté húmedo. Y permiten pues, que a través de esa humedad pues, el paladar pueda captar las sensaciones de gusto. Y ya para terminar vamos a hablar de algunas anomalías en el desarrollo de las glándulas salivales. Hay tumores benignos y tumores malignos en el desarrollo, en la alteración del desarrollo de estas glándulas salivales. Entre lo benigno, mayormente es el 70% de los tumores salivales, es decir, mayormente se producen tumores benignos al haber alteraciones en el desarrollo de estas glándulas. Pueden aparecer en cualquier edad, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pero afectan con mayor frecuencia al sexo femenino. Mujeres pueden tener mayormente tumores benignos. La mayoría de los adenomas, porque así se le llama cuando son tumores benignos, se le llama adenomas. En cambio, cuando son malignos se llaman carcinomas. En esos adenomas benignos son bien delimitados, no infiltrantes y encapsulados. Es una diferencia histopatológica para diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno. El benigno está bien limitado, se nota que ustedes toman una placa radiográfica, se ve bien limitado, no tiene células infiltrantes y tiene su cápsula que lo rodea. Diferente al maligno. El maligno sí es difuso y no tiene cápsula. Vamos a ver cuáles son esos tumores benignos. Primero tenemos el adenoma pleomorfo, o llamamos también tumor mixto. Y no, acá lo pueden ver clínicamente. Es un tumor epitelial, el más frecuente, debe su nombre a su imagen histológica variada, tiene mucha forma de tumor. Mayormente se da en las mujeres a nivel de los 40 años y mayormente se forma por la alteración del tejido epitelial de la glándula parótida. En un 70%, porque también puede haber otras glándulas, pero mayormente se da en la glándula parótida. Hay otro tumor que sale o se produce con el síndrome de Stokes. Es una enfermedad reumática inflamatoria crónica caracterizada por la sequedad de los ojos y de la boca, debido a una disminución de la secreción de las glándulas lacrimales y salivales. Y aunque no tiene cura esto, se trata con lágrimas artificiales. Si es la sequedad del ojo, con lágrimas artificiales, y si es a nivel de la boca, con algunos fármacos que estimulan la saliva, ¿no? Algunos le hacen mascar chicle, otros le hacen mascar cera, ¿no? Para estimular que esas glándulas produzcan más saliva, ¿no? Y darle en la boca, o también, como le digo, con medicamentos. Pero no tiene cura la sequedad. O sea, la sequedad de la boca se le llama serostomía. Se produce por una reacción inflamatoria crónica. Y aquí si no se puede hacer ya nada. El paciente vive toda la vida con eso. Como digo, una boca seca es más propenso a producir caries, más propenso a que se lesione rápidamente el tejido y más propenso también pues,
a que tenga menos anticuerpos. Otra alteración que es la cialodenitis fibrosa. Eso se da en los 3 tipos de glándulas mayores, en la submaxilar, en la submandibular y en la parótida. ¿Qué pasa? Justamente en la zona de la desembocadura de estas glándulas, ya sea el conducto de seno, el conducto de Wharton o el conducto de Bartolino, justo donde es la salida de la saliva, mayormente estas se taponean con el moco o fibrinas que están alrededor, como que ustedes en un desagüe se les atore, ¿no? Ya no pueda por dónde salir, se sale todo el agua por los inodores. Igual acá también, ¿no? Como se taponeó el conducto de salida de estos conductos secretores, pues comienza la cara a hincharse. Todos piensan que es un diente infectado. Pero normalmente cuando también se infectan los dientes, la infección elimina el hueso que rodea el diente y la infección sale hacia los tejidos blandos, en este caso hacia los carrillos, y a veces se le hincha la cabeza, ¿no? Se le hincha la mejilla y todos piensan pues, que es una celulitis, ¿no? Una infección, pero en este caso no es, sino que la saliva no tiene dónde salir, se va acumulando y se le va hinchando la cara. Entonces, ¿cómo ustedes lo comprueban que es un proceso infeccioso? Pues con una radiografía, o si ustedes ven que la boca está seca del paciente, entonces es una cialodenitis fibrosa, porque no hay drenaje de salida, entonces van a notar la boca seca. Esa es la diferencia con un proceso infeccioso que también hincha la cara. Y esta es la cialolitiasis, muy parecida a la cialodenitis. La única diferencia es que en vez del tapón que se forma a la salida del conducto excretor, como vemos acá, en vez de ser fibrina, ¿no? o moco que tapone esto, acá son restos de células, restos inclusive de restos de alimentos que se quedan acá en la salida, y como la saliva tiene sales minerales, ¿no? Elementos inorgánicos, calcifica eso, y eso se pone como si fuera una piedra en la salida del conducto excretor. Entonces, aquí sí, pues, tiene que hacerse una cirugía. Se hace la cirugía, a veces se extrae, algunas veces se tiene que extraer la glándula cuando es mucho, pero al igual que la cialodenitis, ambos tienen que ser con cirugías. Con un bisturí ustedes van a la zona de salida de estos conductos, hacen el corte y eliminan estos restos, ya sean calcificados o orgánicos, ya sea cialolitiasis o cialodenitis. Y inmediatamente que eliminan eso, ya comienza la glándula a eliminar su producto de secreción y la boca recupera su humedad. El primer signo de que la boca está seca, ya tienen que estar sospechando de una cialodenitis o una cialolitiasis. Ya lo comprueban. Si les toman una radiografía en la cialolitiasis, este tapón sale radio opaco, es decir, blanco. Y esa cialodenitis sale radiolúcido, es decir, oscuro. Y este es el que les decía anteriormente, cuando se excluye las glándulas labiales, los conductos secretores de las glándulas labiales, y este es muy común en todos los pacientes, el mucoseo. Ustedes levantan el labio y ven esas bolitas que ven ustedes ahí, llenas de líquido. Algunos lo confunden pues con aftas, otros lo confunden con herpes, pero si ustedes ven, pues no hay úlcera ahí,
solamente es un crecimiento sofístico, lleno de líquido, movible, entonces ya tienen que estar pensando ustedes en un mucosel. Es una tumefacción de tejido conjuntivo con colección de mucinas, que de moco, saliva, más frecuente en la cara interna del labio inferior. Su origen está en las glándulas salivales menores, como las labiales en este caso, y puede presentarse como una lesión superficial de color azulado. Hasta es una característica clínica, no es medio azuladito esa ampollita que ven ustedes ahí. No duele, ustedes lo ven, es indoloro, diferente al herpes que ustedes les pasan, el herpes sí duele. Y se percibe a la palpación siendo muy fluctuante que es móvil. Es muy común en el labio inferior, a menudo causado por mordeduras o traumatismo. A veces ustedes, sin querer, se muerden el labio y ¿qué hacen? Que el conducto excretor del labio, una vez quede obstruido, comienza a formarse este mucosel. O por golpe también, si se trompean por ahí con alguien, puede causar un mucosel. A veces desaparecen por sí solos, no tienen necesidad de tratamiento, pero cuando ya persisten por mucho tiempo ya necesitan la extirpación quirúrgica. Usted puede decir al paciente, una semana se le va a desaparecer. Viene una semana el paciente, el doctor me sigue ahí la bolita y no se me desaparece. Ya, intervención quirúrgica, ¿no? Pequeño bisturí, hacen el corte de ahí y eliminan toda esa parte. Como le digo, cortan ahí, le hacen su punto de sutura y eso en unos días ya está cicatrizado. La cavidad oral, el tejido del ser humano que más rápido regenera. Esa es la suerte que tenemos los odontólogos. A veces hacemos iatrogenia, necrosis en la boca y a la semana ya está regenerado. Tenemos esa suerte. Otro crecimiento es la ránula, ¿no? ¿Dónde está esa ránula? Ahí en el piso de la boca, debajo de la lengua. Es también un tipo de mucosel, pero ya más grande, de mayor dimensión. Mayormente se les toma este nombre de ránula, porque cuando ustedes levantan la lengua tiene la forma de una rana. De ahí viene el nombre de ránula. Podemos encontrarlo en un crecimiento esofítico o de color rosado violáceo y es unilateral, es decir, en medio del piso de la boca. ¿Cuál es el tratamiento para esto? También igual que el mucosel, a veces... Entonces, como le decía, igual que la mucosel, a veces desaparece por sí solo, pero en caso de que no desaparezca, ya necesita de incisión y drenaje para que el quiste colapse. La extirpación quirúrgica es la eliminación de la lesión y de la glándula sublingual afectada, siendo el método más eficaz para evitar la recurrencia. ¿Qué pasa? Se ha visto que cuando solamente cortan el crecimiento de la ránula, ¿no? Y después de un tiempo vuelve a formarse la ránula. Para eso ya hay que eliminar también la glándula, en este caso ya puede ser submaxilar o sublingual. Así entramos a lo que son los tumores malignos. Así que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ustedes pueden salvar una vida. Ustedes como odontólogos pueden salvar una vida si están preparados para dar un diagnóstico de cáncer bucal. ¿Cuántas personas han muerto de cáncer bucal y nunca su odontólogo le dijo vaya a un oncólogo a hacerse un examen? Lo dejaron pensando que era una infección, que era una lesión superficial y a los meses fallece su paciente. Y lo importante es saber diagnosticar. De repente nosotros no vamos a hacer la biopsia porque no somos oncólogos, ¿no? Ni patólogos, pero sí con una observación clínica nos puede dar sospecha de cáncer. Cuando tengamos una sospecha, inmediatamente remitirlo a un médico oncólogo. Son escasos, ¿no? Pero se dan, más o menos el 20% del total de los tumores de las glándulas salivales son cancerígenos, son malignos. Más habituales es el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoquístico. Son
o dos carcinomas pues, más frecuentes en la cavidad oral. Si los adenocarcinomas no están encapsulados, diferente a los tumores benignos que sí están encapsulados, y presentan generalmente signos de invasión del tejido conjuntivo adyacente. Es decir, se mete el tejido conjuntivo dentro del tumor, dentro de la glándula. Vayamos a ver el carcinoma mucoepidermoide. El tumor maligno más frecuente de las glándulas salivales mayores y menores supone más o menos el 27% de las neoplasias salivales malignas. Es el más común. El tumor es caracterizado por la presencia de células escamosas. ¿A qué vamos a ver escamosas? Plano. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Plano. Plano, ¿no? En forma de escamas. ¿No? Cuando este carcinoma se da a nivel de piel, la piel se vuelve así escamosa, como que se va cayendo la piel poco a poco. Entonces ya es un inicio de un carcinoma mucoepidermoide a nivel de piel, pero nosotros a nivel de boca sí tenemos que hacer una biopsia, ¿no? Histopatológica, porque ahí en la boca no se ven muchas las escamas, porque es húmedo, ¿no? Tenemos que hacer una biopsia y ahí ya vemos las células escamosas. Ahí ven en ese corte de abajo histológico, las células más oscuras son las células escamosas. Y eso me indica que ya hay un cáncer ahí. Entonces, se da más frecuente en la glándula parótida. Es un tumor maligno más frecuente en niños. No se le da bastante frecuencia. Y su incidencia está entre la tercera y sexta edad de vida. ¿No quiere decir esto? Que el niño lo puede eliminar, todavía es un tejido que está en formación, pero cuando llega a la tercera y sexta edad comienza a incidir nuevamente este tumor. Y donde se da con mayor frecuencia, ni en hombre ni en la mujer, en ambos es igual la frecuencia. Mírenlo, miren la característica clínica, es a nivel del paladar, crecimiento esofístico, no tiene límites, acá también, y esta es la parte oscura que les decía, histológicamente que me permite ver que ya hay células escamosas. De todas maneras tenemos que hacer un estudio histopatológico para determinar un cáncer bucal. El otro es el carcinoma adenoide quístico. Se trata de un tumor maligno infiltrante formado por dos tipos de células, las mioepiteliales y las células de recubrimiento de depósitos glandulares. Acuérdense, las células mioepiteliales eran las células unicelulares que estaban alrededor de los acinos, ¿no? Que hacían comprimir el acino para que eliminaran los de secreción. Muchas de estas células mioepiteliales se distorsionan, es decir, toman una forma diferente a su forma normal y ahí comienzan a producir las células cancerígenas. Y también por las células que recubren los conductos glandulares, todos los conductos secretorios glandulares. Tiene una marcada tendencia a invadir los espacios perineurales y perivasculares, es decir, acompañados de los nervios, de los vasos. Por eso que son peligrosos, porque como los vasos se conectan todos los vasos del cuerpo, las células cancerígenas pueden hacer metástasis. Entran al torrente sanguíneo y pueden mandar las células cancerígenas a cualquier parte del cuerpo, que son perivasculares y perineurales. El tratamiento es una cirugía, una extirpación del tumor con amplios márgenes. Siempre se corta un poco más del tumor, porque a veces se quedan células cancerígenas que hacen metástasis. Debe cortar más de la zona tumoral. Después de la extirpación, tiene que tener de esta manera el tratamiento de radio y quimioterapia. Es considerado parcialmente para casos avanzados o metástasis. Aunque el carcinoma adenoide quístico suele ser resistente a ellos, imagínense. Estos carcinomas, por más quimio que le den,
sigue persistiendo. Es un cáncer muy peligroso, este adenoma quístico. Como un quiste, ustedes lo ven acá, ¿no? Al nivel del paladar, parece que fuera un toro palatino. Un toro palatino es duro, de blanco. Ese es un cáncer. Ya ustedes ven una proliferación así en el paladar, que no es duro, es blando. Pero otro tipo de todo. No conocer. Sí. Es otro carcinoma que se formó de un tumor benigno. ¿Cuál es el tumor benigno? El adenoma Dejaron el adenoma ahí, no lo curaron, no lo extirparon, no era benigno, no tiene dolor, no tiene nada. Pasó el tiempo y terminó así, como ven esa abuelita con tremendo tumor en la cara. Eso ya se volvió cáncer, pues se le denomina carcinoma sobre un adenoma pleomórfico. Es la malignización del adenoma pleomórfico, también se denomina tumor mixto maligno. Mayormente se da en la glándula parótida y en la glándula submaxilar, más en la parótida, 10 veces más que la submaxilar. Su frecuencia de malignación es el 4%, ¿no? Y aumenta, su crecimiento aumenta con el tiempo. Presenta adenopatías. Cuando hablamos de adenopatías, que todos los ganglios que hemos visto están a nivel de la faringe, toditos infartan cuando hay este tipo de cáncer. Mayormente también se da a nivel de piel. Puede darse a nivel del foso oral, pero también a nivel de piel. Es un 25% de los casos. Para el tratamiento también la parasectomía o excisión amplia, es decir, todo se recesa, todo en la glándula parótida. Es esencial, frecuentemente complementada con radioterapia, ayudante para mejorar el control local. Entonces, acá se queda el paciente sin glándula parótida, o sin glándula submaxilar, sin fuera el cáncer. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas invaden inmediatamente los tejidos adyacentes. Ustedes cortan nomás toda esta bola de acá, pero los tejidos cercanos a esa bola ya están contaminados con células cancerígenas. Por eso que se amplía más la recepción de ese tejido que está involucrado este cáncer. Doctor, y al perder una glándula mayor, ¿no le genera problemas en la boca? Pero haciéndole poniéndole una balanza focal que se queda en la boca o se puede morir por un cáncer. Entonces, ahí se hace la evaluación. Y ya como les digo, todavía le quedan glándulas salivales materiales igual que puede complementar eso, ¿no? O las glándulas menores como las penianas, o las paratinas, que pueden ayudar a humedecer esa zona que ya no ocupa la parótida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué terminamos? La última clase la vamos a hacer en la noche. Dígame la hora. 10, 10 y media, 8. 8, doctor, porque el grupo 2 tiene clase práctica de histologías a las 7. Ya. A las 8 se van a poner en la plataforma. Doctor, ¿no pasó la asistencia? ¿No dio hoja de asistencia? Sí, ¿tiene la hora de asistencia? Hoy día va a ser clase 14. Claro. Es que tenemos Esa parte ya la había visto. Doctor, ¿le ha comentado esto al doctor Alvarado de que mañana va a ser práctica 13 y 14? ¿O solamente la práctica 3? No he podido hablar con él, pero la orden que nos han dado a nosotros es una escuela que tenemos que llenar toda esta semana. La semana pasada no va a haber clase. Ya él también debe haber comunicado eso. ¿No les ha dejado exposición de la 14? no, hasta ahora es de la 3, no, solo hasta la 3. Por eso es que de las 8 de la noche hasta mañana. Bueno, mejor que para nosotros no le vamos a poner un tema. Porque ya. No, ¿qué tal mañana nos dice la 14 también? ¿Habrán estudiado? Pregúntale por si acaso.
que en la plataforma está ya